Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo video tutorial en el que estamos intentando explicar la programación y la robótica con Arduino a través del programa Tinkercad, que nos permite simular lo que después podremos montar físicamente. Bien, si os acordáis, la última práctica que hicimos fue exactamente esta. La práctica 5 hacía un circuito que después programaba en el que se encendía un pulsador o no un LED o no en función de la posición del pulsador, ¿de acuerdo? Si iniciamos aquí la simulación, ¿os acordáis? Lo habéis hecho prácticamente todos y pulsamos sobre el pulsador, pues vemos que efectivamente se enciende el LED y si no, no se enciende el LED. Recordad, pulsador, ¿vale? Y una resistencia que, si recordáis, era una resistencia colocada en forma de pull down, ¿de acuerdo? Vale, pues hasta aquí está claro. Bueno, pues hoy os voy a decir que vamos a dar el gran salto. ¿Qué gran salto? Un salto de fe. Es un salto en el que por fin vamos a dejar de utilizar los bloques, ¿vale? Que es la forma sencilla de programar para pasar literalmente al código. Esto os va a parecer así, en un principio un tanto complicado, pero veréis lo sencillo que es en el momento que se le coge el truco. Bien, vamos a hacer un repaso de lo que hemos ido haciendo a lo largo de estos cursos, ¿vale? Algunos habéis entrado en la programación un poco más tarde, pero lo que buscamos todos los profesores de tecnología o de informática es que al fin y al cabo podáis ser capaces de programar cosas. La programación, así, sin pensar más, la programación es todas estas locuras de código que se escriben y que están en todos vuestros dispositivos electrónicos, ¿vale? Y que condicionan el comportamiento o indican cuál debe ser el comportamiento en función de unas entradas y salidas que tengamos, ¿de acuerdo? Evidentemente, si nosotros en primero de la ESO o aquí en secundaria empezamos a explicaros la programación con esto de aquí, pues directamente se os hace un mundo, ¿vale? De hecho, nunca se ha hecho así. Por eso a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de trasladar que estas estructuras de programación pudiesen estudiarse de forma sencilla a través de bloques. Y por eso lo hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, ¿vale? Programó Scratch, ¿vale? Si os dais cuenta, Scratch era una forma de hacer videojuegos, pero una forma de hacer videojuegos que ya estructuraba la mente para ser capaces de entender las estructuras básicas de la programación, que como ya sabéis son el condicional, ¿vale? El bucle de repetición y una conjunción de ellos que se llama el bucle while, ¿de acuerdo? Evidentemente hay muchas más, pero esas son un poco las ideas de la programación. Bien, esto se hace el primero ya de la parte del videojuego. Fijaos que eventos, control, sensores, todo esto se parece mucho a lo que también vemos ¿dónde? En BitBlock. BitBlock nos permite ver cómo puedo montar una placa con sus determinados componentes, además con un tipo de placa muy sencilla que ni siquiera me implica la necesidad de utilizar una protoboard o hace que las conexiones sean muy sencillas y me permite programar por bloques todo lo que yo quiera. Esto es exactamente lo que hemos programado, ¿de acuerdo? Esto es exactamente lo que habéis programado en este circuito. Que dice que si leo el pasador digital 2, que no es otra cosa que un sensor digital, y está en alta, es decir, es un 1, entonces defina el pasador 10, que no es otra cosa que el LED, ¿vale? En alta, es decir, que se encienda, y que si no, que se apague. Exactamente igual que lo que acabamos de ver aquí, ¿vale? Vamos a verlo así, en paralelo. Sí, leo el botón, que en mi caso está en el 2, con lo cual estoy diciendo lo mismo, ¿vale? Y está en alta, es decir, es un 1, yo defino el pasador 10 como alta, enciendo el LED. Como veis, es una programación por bloques que cada uno lo intenta hacer lo más intuitivo posible para que sea fácil de entender y para que se den los primeros pasos en la programación. Ahora bien, la programación no es la programación por bloques. Ya hay que saltar a escribir el código. Sí, a enfrentarse a una página en blanco en el que podamos ver el código. Bien, esto ya os lo había comentado en algún momento. Y si no lo he comentado, pues os digo que, por ejemplo, en BitBlock, cuando estoy en los bloques de programación, si yo le doy a este botón,
ya me dice exactamente cuál es el código que yo escribiría. Es decir, profe, ¿me estás diciendo que si yo no hubiese aprendido la programación por bloques, tendría que coger una página en blanco y escribir esto así? Efectivamente. Eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora, con una gran ventaja, que es que vosotros ya tenéis claras las estructuras de programación por bloques. Bien. Vale, profe, pero esto lo hacemos en BitBlock. ¿Se puede hacer aquí en Tinkercad? Por supuesto. Vamos a ver. Fijaos que aquí en la... voy a detener aquí la simulación, que la tenía encendida. En el bloque de código, ¿vale? Cuando yo pincho en el bloque de código, veis que aparece aquí, que probablemente no os hayáis dado cuenta, los bloques típicos de los bloques. Pero si yo hago este desplegable, veis que aparece bloques, bloques más texto y texto. Texto es lo que acabamos de ver ahora mismo, ¿vale? Si yo le doy aquí a texto, vamos a hacerlo, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, antes de hacer esto, para que lo veáis, fijaos. Yo tengo aquí esta programación por bloque, pero veis que aquí hay un botón que dice descargar el código. Voy a ver qué es eso de descargar el código. Le doy a descargar el código y fíjate, me dice que va a guardar esta práctica. La vamos a guardar con un nombre distinto. Vamos a guardar Vicente explicando, ¿vale? Y veis que tiene, qué curioso, una extensión tipo INO, que es un tipo de archivo de Arduino. La vamos a guardar, sin más. La guardo. Y es este fichero. Este fichero, si os fijáis aquí, abajo a la izquierda, veis que tiene el simbolito de Arduino, de la placa de Arduino. Porque Arduino es, a su vez, una placa y un lenguaje de programación. ¿Vale? Una interfaz, un IDE que se llaman técnicamente para programar mi placa. Si yo ahora abro este fichero, me va a aparecer, siempre me dice esto, ¿vale? Un fichero de Arduino nunca puede estar fuera de una carpeta, y entonces siempre hay que crear un fichero, o sea, una carpeta que contenga el fichero, le decimos que sí. Ay, perdonad, porque tengo abierto aquí Arduino, ¿vale? Vamos a hacerlo de nuevo, y veis que ya sí que he podido, bueno, y se me ha abierto. Y fijaos que este es el código. Ah, profe, esto, entonces Tinkercad hace lo mismo que hacía BitBlock, en el que si yo tenía los bloques, si hago aquí puedo ver el código. Y en Tinkercad, si yo estoy aquí, le doy a exportar el código y abro el código, resulta que se me abre aquí el código. Efectivamente, se me abre aquí el código. Bien, como os decía, Arduino, voy a cerrarlo para que lo veáis, esto es... Os vais a acostumbrar mucho a esta interfaz que se llama IDE de Arduino. Arduino no es otra cosa que un software, voy a ponerlo aquí, Arduino, ¿vale? Y si yo abro Arduino, se me abre ese entorno de programación, ¿vale? ¿Qué es esto? Cuando hacéis un programa de Arduino al inicio, porque esto, claro, ya lo teníamos hecho, esto lo que veis es esto, archivo nuevo. Y solo aparece esta parte del código, solo, nada más. Veis que hay dos bloques. Void setup, esto ya no lo sabíamos. Y void loop, ¿vale? ¿Qué haré aquí? Recordad, aquí pongo el trozo de código que quiero que se ejecute una sola vez y aquí pondré el trozo de código que quiero que se repita en bucle infinito, ¿vale? En el loop. Esto ya lo habíamos visto exactamente igual en BitBlock. Si vamos a nuestro BitBlock, recordad que yo tenía instrucciones iniciales, setup, bucle principal, loop. Oh, o sea, todo está interconectado. Vale, profe. Lo estoy entendiendo. Vale, entonces, profe, tu objetivo es que yo pueda abrir una página en blanco de Arduino, un fichero que solo tiene esto, y yo escribir esto para que funcione el programa. Efectivamente, ese es el objetivo. Para hacerlo más fácil, hemos hecho este paso que hemos dicho. Tengo el lenguaje de programación por bloques y ahora, chicos, fijaos qué sencillo. Esto es porque si lo quiero exportar y abrir en Arduino, pero que también puedo hacerlo aquí y escribirlo aquí directamente. ¿Cómo? He dicho código, bloques y ahora le voy a decir que quiero texto. Cuando le digo que quiero texto, me dice una cosa muy interesante. Una vez que yo paso de bloques a texto, ya no puedo volver a recuperar los bloques. ¿De acuerdo? Le digo que vale, que no pasa nada, pero que yo quiero ya que me aparezca el texto. ¿Vale? Y fijaos, qué maravilla, tengo aquí el texto, que además yo puedo
escribir, modificar, cambiar y tal. O podría escribirlo. De hecho, es más. Vosotros partiréis solamente de este trozo y tendréis que escribir lo que está entre medias. Bien, todo esto ya está entendido. Lo tengo claro que lo habéis cogido. Vale. Ya os anticipo que el objetivo de la práctica que vais a hacer al finalizar este vídeo es esto mismo escrito en código. Evidentemente estaréis diciendo, pero si ya está ahí, ya está, práctica hecha. Bien, no va a ser exactamente esto mismo. Os voy a pedir que hagáis este circuito, pero que en lugar de utilizar un pulsador vais a utilizar un interruptor, y que en lugar de tener la resistencia en forma de pull down, la vais a tener efectivamente, en forma del pull up. Esa es la práctica de hoy. ¿Vale? Bien. Muy fácil. Vamos a ver qué es. Os he hecho como una especie de chuletario donde vais a ir viendo cada uno de los bloques y cómo se programan, ¿vale? Todo tiene mucha lógica, ¿vale? Mirad, os he creado esto, que os colgaré en la página, ¿vale? Que es una presentación en la que se explica cada parte qué es lo que hace. Por ahora, ¿vale? Esto de aquí, bueno, vamos a dejarlo por ahora, ¿vale? Pero veis que yo digo que resulta que yo tengo aquí un void setup, ¿vale? Que es lo que os he dicho que vais a ver en el lenguaje, en el código de Arduino, void setup, ¿vale? Y void loop, ¿vale? Si os fijáis, os explico aquí que dentro del void setup, lo que voy a tener que decirle son si los pines en este caso digitales, de mi placa de Arduino, el 2 y el 10 en este caso, son de entrada o de salida. Muy fácil. De entrada, ¿qué será? El pulsador, porque es el que me está permitiendo leer si quiero encender o no. ¿Y salida qué será? El LED, ¿vale? Que es un actuador, ¿vale? Que yo quiero que sea de salida para que se encienda o que no se encienda, ¿vale? Bien, si vemos esto, y nos vamos aquí a nuestro código en el programita, fijaos que no os he mentido. Fijaos qué fácil es. Primera cosa, si os dais cuenta, siempre setup aparece con un paréntesis entre medias, un paréntesis detrás de setup y nada más. Y después, que esto es fundamental, una llave y otra llave que la cierra. Si esto no soy muy cuidadoso, empezaré a tener un montón de errores en mi programa y me volveré loco. De hecho, alguna vez os va a pasar. Es decir, que siempre todas las órdenes que quiero que se ejecuten en el setup tienen que ir entre una llave de apertura y una de cierre. Y cada una de las líneas que escriba, cada una de las sentencias tiene que ir finalizada con un punto y coma. Si no, me dará un error. Voy a borrar esto, ¿vale? Y le voy a dar a iniciar la simulación. Error. ¿Por qué? Si miráis aquí abajo, dice: en la función voidSetup, error. Se esperaba un punto y coma y no está. Y entonces le decimos, a ver, punto y coma, vamos a volver, vamos a cerrar esto, y vamos a volver a darle a la simulación, y parece que ya ningún error, y efectivamente esto funciona. Perfecto, es decir, primera norma, tanto en setup como en loop, las órdenes van entre una llave y su llave cerrada. Y cada una de las sentencias acaba en punto y coma. Si veis, aquí acaba en punto y coma, aquí tengo las llaves. Profe, me has mentido porque aquí no tiene esto un punto y coma. ¿Por qué? Porque es una sentencia condicional que veréis ahora cómo se hace. ¿De acuerdo? Pero sí que veis aquí los puntos y coma. Vale, bien. Entonces, repito, ya sé que me repito muchas veces, pero es para que os lo afiancéis. Esto es, instrucciones iniciales en el setup. Le voy a definir con esta orden. Cuidado con las mayúsculas y las minúsculas. Tienen que ser así. No vale ponerlas todas mayúsculas, todas minúsculas. Tienen que ser así. Le estoy diciendo, este es un comando que dice: el modo de mi pin 2, es una entrada.
el modo de mi pin 10 es una salida. Ya está, no hago más. Perfecto. Si volvemos a la presentación, veremos que tengo un void loop en el que, ¿qué digo? Aquí pone un maravilloso. Aquí vas a poner el código que se ejecutará repetidamente. Y aquí lo que vas a hacer es escribir los condicionales. O si tienes que leer un sensor para saber lo que está pasando en la realidad, que lo leas. Y también vas a tener que decirle que escriba en el pin lo que yo quiero. Me explico, vamos a ir uno por uno. Si yo, chicos, estoy en mi circuito, ¿qué es lo que yo digo en castellano? Digo, si el pulsador está pulsado, quiero que se encienda. Sí, sí, perfecto. Ahora vemos la estructura del sí. Fijaos qué fácil. Digital red. Leo el pin digital, ¿qué número? El 2, que es el del pulsador, el que yo he querido. Y fijaos que dice, es igual. El igual son dos iguales, no uno. ¿Es igual a qué? A hike. ¿Qué significaba hike? Un 1 lógico, ¿vale? Es decir, está pulsado, ¿vale? Hike 1, encendido, pulsado es lo mismo. Si está pulsado, fijaos que abro aquí una llave y le digo, quiero que escribas en el pin digital 10, que es este, escribas un 1, que se va a convertir en un encender. Else, ya vais entendiendo por qué el inglés es importante. Else, de lo contrario, ¿qué significa lo contrario? Lo contrario es que el pin digital 2, tras leerse, no está en alto, sino que está en cualquier otro estado, que solo puede ser bajo. Si está en bajo, no escribas no le enciendas el LED. Este aquí nos podría sobrar, porque como aquí dice, pone un pequeño delay para que se mejore el rendimiento de la simulación, simplemente. Esto de aquí nos podría sobrar. Es decir, chicos, voy setup. Ya me tengo que aprender 4 o 5 palabras. Pin mode. Pin mode es, quiero decirle que el modo, mi pin 2, es entrada. Mi pin 10 es salida. ¿Vale? Bien. Ahora, ya le he informado. Oye, mira, placa, ya estás informado que el 2 es una entrada y el 10 es una salida. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Leer esa entrada digital read, ¿vale? El 2, y si es igual a 1, es decir, lo he pulsado, ¿vale? Entonces quiero que escribas en el pin digital 10 un 1. De lo contrario, quiero que escribas un 0. Ya tengo mi programa y ya sé y he dado el gran salto a la programación. ¿De acuerdo? Para acabar, 2 cosas. Vamos a ver cómo es exactamente la estructura del condicional. Porque hay que seguir exactamente la estructura. Nuestro lenguaje, nuestro entorno de programación es tonto, no sabe. Si nosotros cometemos un error, no sabe lo que le queremos decir. ¿Cómo voy a saberlo yo? Bueno, pues siempre vais a tener presente algo como esto, ¿vale? No os asustéis en absoluto. Estos son todas las funciones que hay que saber. No vamos a ver ni el 15%, ¿vale? Aquí, en este acordeón que se llama de Arduino, se explica cuáles son las estructuras básicas o los comandos básicos que yo me iré aprendiendo. Vosotros solo os vais a aprender unos cuantos, que son estos 4 primeros, ¿vale? Y, hombre, hay que saber lo de los iguales o lo que sea. Y esto de aquí, pin mode, digital write, ¿vale? Esto es lo que vamos a aprender. Esto y esto, poco más, ¿vale? Estas constantes están hechas muy poco más. Esa también os la voy a dejar colgada en la web para que la tengáis para siempre y es vuestra chuleta, ¿vale? Y chicos, sí, cuando os digo esta chuleta, vuestra chuleta, es que chicos, a ver si pensáis que los programadores al principio no tienen esto o no se acuerdan de una
una orden y no van y buscan en internet a ver cómo se hacía cómo se escribía eso, ¿vale? Evidentemente después cuando lo has hecho tantas veces ya te lo sabes de memoria. Bueno, pero vamos a buscar aquí esto. Fijaos, esta, ¿vale? Esta de aquí, la estructura de control if. Fijaos, la estructura es if, abro un paréntesis en el que escribo la condición. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a poner esto aquí y lo vemos. If, abro un paréntesis en el que escribo la condición. Vale, perfecto. Volvemos a la imagen. Y ahora, fijaos que pone aquí unas llaves, una apertura y cierre, y un else, apertura y cierre. Vamos a ver si eso está. Fijaos, una llave que me dice qué hacer si se cumple la condición, y un else y otras dos llaves que me dice qué hacer dentro si no se cumple la condición. Evidentemente la condición es, mira si la entrada digital 2 es igual a 1, si es así, me haces esto, y eso que quiero que haga lo escribo entre llaves. Por cierto, una cosa muy interesante. En el código de Arduino, si escribís doble barra, ¿vale? Eso lo que nos permite es crear un comentario de este tipo. Esto, y él no lo lee, es una toma de notas que vosotros podéis tener ahí para siempre saber lo que estáis haciendo, por si tenéis que volver al código, saber lo que hicisteis. Esto define el pin 2 como entrada. Voy a copiar esto, porque chicos, esto es como si fuera un procesador de texto, pues casi. Copio, pego esto y esto. Esto define el pin 10 como salida. Y podéis poner tantos comentarios que queráis, porque esto, si lo ponéis entre dos barras, no se lee. ¿Veis que lo ha puesto en otro color? El programa no lo va a leer, simplemente está ahí para que tomar las anotaciones, como esto de aquí. Bien, sé que algunos estáis abrumados ahora una vez que os he explicado esto. Pero nada más lejos de lo que tenéis que hacer. ¿Qué os recomiendo totalmente? Os recomiendo, uno, que hagáis lo siguiente. Vamos a hacerlo, ¿vale? Que con este código que tenéis aquí, ¿vale? O sea, con este circuito que tenéis aquí, vais a vuestro Tinkercad. Ya sabéis que voy a hacerlo para que lo veáis. Yo os recomiendo que hagáis esto, como he hecho yo. Cogéis esta, le dais aquí a duplicar, ¿vale? Le dais a duplicar. Y le llamáis práctica 5 cuando salga en el... Vamos a hacerlo, después yo lo borro. Duplicar. Y le llamáis. Vosotros le llamaréis práctica 5. Leed con pulsador con código. ¿De acuerdo? La dejáis así. Vale. Ahora, ¿qué hacéis? Venís a vuestro código y elimináis los bloques, ¿vale? Y hacéis esto. Me vengo a texto y le digo que sí. Y veis que me aparece la estructura que os he dicho que os aparecería en el IDE de Arduino. Lo voy a abrir aquí. Veis que es exactamente la misma estructura. Aquí aparece esto, ¿vale? Pero es simplemente por lo que os he dicho de que mejora la simulación, ¿vale? Esto es específico de Tinkercad, ¿vale? ¿Y qué quiero que hagáis ahora? Pues que os enfrentéis a la hoja en blanco, porque sabéis cómo esto va a funcionar. Y si no, siempre podéis mirar el código porque ya lo habéis visto en este vídeo. Pero tenéis que hacer esto. Ponéis esto y hacéis pin, ¿vale? ¿Voy bien? ¿Voy bien? No. Porque es pin mode, ¿vale? Abro un paréntesis, el pin 2, quiero que sea una entrada. No vale ponerlo con minúsculas y tal, tiene que ser lo que hemos dicho, ¿vale? Pin mode, pin mode 2, un input. ¿Qué tengo que hacer cuando acabo cada línea dentro de mis llaves? Punto y coma. Para que ejecute, esto lo que le dice es, esto es un comando, ejecútalo. Y ahora voy a ponerle el otro. Por supuesto, chicos, que podéis hacer esto, copiáis, pegáis, esto hacéis un 10 y le decís que queréis que sea una salida. ¿De acuerdo?
Vale. Vamos a ver si voy bien. Ahora, ¿qué tengo que escribir? Tendré que escribir if. ¿Voy bien? No. If. Tengo que poner la condición entre paréntesis. ¿Cuál es la condición? Que tengo que leer lo que está pasando en el pin 2. Digital, ¿vale? Read, ¿vale? ¿Y qué tengo que hacer? Leer el pin digital, ¿cuál? El 2. Y si esto es igual, ¿vale? A un 1 o lo que es lo mismo, a high, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero hacer? Esto no he hecho nada. Si esto se cumple, ¿qué quiero que haga? Me abro mi llave. Veis que las llaves están puestas al lado de la tecla entrar, ¿vale? Y tenéis que utilizar la tecla Alt-GR, ¿vale? Llave. Muy importante, os lo recomiendo totalmente. Cuando abráis una llave, cerradla. Y ya vais entre medias a escribir lo que queréis, ¿vale? Si he leído el pin digital 2 y es igual a 1, es decir, está pulsado, está en alto, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer un digital write. ¿De qué? De el 10, ¿no? Digital write. Del 10, esto, como os he dicho, sabéis que tenéis aquí vuestro chuletario, ¿vale? Digital write, ¿vale? 10 high, porque es, volvemos, digital write 10, le estoy diciendo, me escribes en el pin 10 digital un alto, ¿vale? Cuidado, ¿qué me falta aquí? Es una orden, ¿no? Punto y coma. Y esto, ¿veis? Esto es una estructura. Por eso va entre llaves. Ahora bien, ¿qué tengo que decirle? Else, si no se cumple, tengo que decirle lo que quiero que haga. ¿Cómo no? Abro llave, os recomiendo que bajéis, cerréis llave para no equivocaros y pongo lo que quiero escribir. ¿Qué quiero escribir? Que si no se cumple esa condición del digital read 2 igual a alto, copio, vengo, pego y esto es digital write, ¿vale? High, no, sino low, ¿vale? Si todo ha ido bien y no he metido la pata en nada y yo ahora le doy a iniciar la simulación, parece que no me da ningún código de error y si yo pincho, ¡tachán! He hecho bien mi programa y he entendido que no es tan difícil. En el setup defino los pines si son de entrada o de salida. En el loop digo lo que quiero que ocurra, en este caso un condicional en el que valoro una condición y le digo lo que quiero que haga si se cumple la condición y lo que quiero que haga si no se cumple esa condición. Y eso es todo. Hacedlo así y con este nombre y lo dejáis escrito, porque así veis que tenéis la práctica hecha con bloques y con código y que os han funcionado de las dos formas. La práctica 6, que es la que os mandamos para estas 2 sesiones de la semana, la haréis para lo siguiente. Lo haréis para hacer el circuito que hemos dicho, en el que vamos a cambiar el pulsador por un interruptor y la resistencia, en lugar de estar en la configuración de pull down, tiene que estar en la configuración de pull up. Para eso tenéis los 2 días. Antes de acabar, porque está todo pensado, profe, el interruptor, ¿cuál interruptor? Bueno, pues vamos a verlo. Este de aquí. Un interruptor, ¿vale? ¿Veis que tiene 3 patas? ¡Uf! ¡Qué complicado! Bueno, no tiene ninguna complicación. ¿Veis que tiene un terminal, un nodo común y un terminal 2? Y esto, cuando yo lo pulse, se irá hacia acá o hacia allá. ¿Qué hará? Desplazar como si fuese un interruptor de los de casa. Tiene 2 posiciones. ¿Cuál es el esquema eléctrico de un interruptor? Algo tan sencillo como que viene un cable que es tiene un nodo común y el nodo común después se unirá al terminal 1
o al terminal 2 en función de que yo pulse y lo baje o no lo pulse, ¿vale? Cuidado, no es un pulsador, esto es importante, es un interruptor. En lugar de que yo pueda hacer esta conexión o esta. Si hago esta conexión, se encenderá. Si hago esta conexión, no estará encendido. Es decir, que lo que yo tendré que hacer en mi pulsador, ¿vale? Esta no, recordad que esto es el pulsador, ¿vale? Los pulsadores, como ya os explicamos en la práctica anterior, estos dos son el mismo punto, estos dos son el mismo punto y por eso utilizamos este y este para cuando se cierra el circuito, ¿vale? Pero en el interruptor, ¿vale? Voy a abrirlo para que lo veáis. Tinkercad. Y el interruptor sería algo tal que esto. Voy a darle a simular simplemente. Fijaos cómo se ha hecho la conexión. Vengo de la pila positivo hasta el común. Se podía haber hecho de otra forma, hasta el común y después, si está en esta posición, ¿vale? Esto se viene hasta el motor que va hasta tierra y cierra el circuito. Si yo le doy a simular, ¿qué ocurre? Pues que como el interruptor está aquí y está cerrado, está unido los dos puntos, el común y el suyo, ¿qué va a hacer? Se va a poner en movimiento. Si yo ahora hago esto, no, ¿por qué? Porque ya no están en contacto, sería esta posición, vendría a ser, chicos, esta de aquí no está conectado. Si yo ahora bajo esto de aquí, que es lo mismo que hacer esto, pues ya pongo en conexión este cable con este cable, que viene a ser en conexión este punto común con este otro terminal. Ahí está la pista para que podáis hacer la práctica. Espero que os haya resultado... Ya sé que es un poco chocante al principio, pero estoy seguro que lo vais a hacer perfectamente. Mucho ánimo y recordad que tenéis 2 sesiones completas para hacer esto que os he pedido. Un saludo y hasta el próximo video tutorial.